Karina, nuestra chef, nos acompaña. Bien, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muchas gracias, Gaby. ¿Ustedes qué tal? Buenos días. Buenos días, Humberto. ¿Cómo es esta receta? ¿Bolitas de uva? Ya las uvas son bolitas, ¿o no? ¿Cómo? Cuéntanos. Son riquísimas así solas. Gaby. Pues es una variante, es como un tipo de snack que cualquier persona puede consumir, en especial personas con diabetes, que sabemos que tienen ciertas restricciones en cuanto a alimentos. Esto es bajo en azúcares, alto en proteína, entonces yo sé que les va a agradar la idea. Muy bien. Muy delicioso. Tiene antioxidantes Totalmente. también. O sea, Así es, y es refrescante, pero mejor vamos a revisar los ingredientes para conocer esta preparación. Para estas bolitas de uva con nuez para 4 porciones necesitaremos 24 uvas, media taza de nuez triturada 3/4 de taza de jocoque, media taza de yogur natural. y pues los palillos. palillos. Eso es todo, chef. Nada más. Qué Es fácil. sumamente sencillo, chef. Así es, Qué bueno, chicos. qué bueno. Pues vamos a comenzar. Así es. Fácil, ¿no? Ok. Bueno, del otro lado comenzamos contigo, Gaby. Tenemos nuestra nuez, en este caso yo la conseguí entera. Si pueden conseguir allí en casita en polvo o picada, estaría excelente. Perfecto. Entonces vámonos a la licuadora y la vamos a hacer una especie de polvito. Va a ser con lo que vamos a empanizar nuestras uvitas. Bien triturada. Bien triturada, por favor, Gaby. bien. Ajá. Ahora, de este lado, Humberto, Sí. vamos preparando la mezcla. Muy bien. Vamos a preparar la mezcla. De este Perfecto. lado tenemos jocoque. Ajá. Hay jocoque seco, hay jocoque bajo en grasa. El jocoque que sea de su elección es ideal. El que más le guste, nada más Sí. que sea jocoque. Exactamente. Muy bien. Más o menos el radio para preparar son 70% de jocoque y Ajá. 30% de yogur natural. En este caso que tenemos, yogur natural. Este no debe de contener azúcar, cabe aclarar. Ajá, ok. Entonces vamos igual a agregarle. Sin azúcar, Sin importante es, azúcar, ok, es importante. muy bien. Exacto. Y vamos revolviéndolo. Muy bien. Esto va a ser nuestra especie como de mezcla Ajá. para empanizar, por así decirlo, nuestras uvas. Ahora, de este lado, yo conseguí estos palitos para brocheta bonitos, pues como para, les comentaba, como un tipo de snack, pero igual pueden ser con palillos, con capacillos, como tipo trufa, también las podemos utilizar, no hay ningún problema. Si es de esto como que le da así como un toque especial, pero si no Échamela, tiene su sí, Gaby, casa, no te como quiera, preocupes. el palillo funciona, ¿no? Funciona, excelente. No hay fallo Sí, ahí. sí, no hay que Perfecto. complicarnos ahorita. Yo ya les dije Ahí que está. La cosa es vida sencillo, está chef. bastante. Eso, muy bien, Gaby. Ya quedó la vida es lo excelente. suficientemente complicada. Complicada como Así para es. complicarnosla más. Así es. Exacto, te quedó muy bonita, ¿Quedó un Gaby. trocito? No importa. Ahí está. Eso es lo rico, que se sienta ahí la nuez. Muy bien. Ok, ya que lo tenemos así, entonces vamos a comenzar a empanizar. Muy bien, Humberto, tú continúa con eso, yo acá. Ahora Gaby, sigo meneando. Eso. hazme un favor, Gaby. De esas uvas que ya tenemos allá lavadas y desinfectadas, ¿puedes irlas separando para irlas vertiendo aquí, por favor? Muy bien. Vea nuestros... Ay, se me fue. Es que estoy tan entusiasmada con... Esto es como un snack, dices, o sea, por ejemplo, puede servir, chef, cuando tienes invitados así de repente. Claro. Que te caen de improviso, esos que nunca llegan, ¿ya ves? Exacto. Y que tienes que prepararles como algo que se vea. ¿Por qué lo dices? No, cualquier tipo de yo uva, nada ¿sí? más lo comento. Cualquier tipo de uva, Gaby. Sí. Dicen, lo digo por Invitados algo. como tú, Humberto, que llega a la casa sin avisar. Sin avisar. No, yo sí aviso, oigan. Y además yo llego con mi botana, con mis snacks. Respectivos. Muy bien, saludables. Ok, nuestra pasta, aquí ya tenemos, lo que está haciendo Humberto lo tenemos de este lado. Ajá. Es un poco cremosa, es difícil de manejar. Entonces nos vamos a ayudar con 2 cucharitas. Ajá. Y ya que lo tenemos aquí, entonces sí ya podemos comenzar a darle un poquito de forma, porque ya no lo permite la nuez. Sí, Perfecto. tú viértelas, Gaby. Ahora vamos, a mí se me ocurrió, no sé, una y una para darle un poquito de color, porque también todas parejitas de café. Es como si fuera una especie de empanizado esto, por así Exactamente, decirlo, ¿no? Qué exactamente. rico. Ahora cabe aclarar también, la uva contiene fructuosa, contiene azúcar. Es importante que no excedan la dosis recomendada. ¿Cuál es la dosis recomendada, chef? Pues la que el doctor les... La que les indique Si es que dependiendo ya es de la variable. persona. Dependiendo para de cada la quien. edad, exactamente, y la Exacto. actividad física que tengan. No vamos a comer eso entonces todos los días. Exactamente. Muy bien. Digo, la verdad siempre es mejor un tipo de este snack que otro ya un poquito Es más justo lo que te iba a procesado. decir. Más Es procesado. mejor esto que es mucho más natural que otras cosas, como bien dices tú, chef, más procesadas, que luego ya tienen más químicos y más cosas. Exactamente. Esto es naturalito, lo hacen en su casa y demás. Y lo más importante es que es económico, chef. Así Así es. es. Es barato, no nos cuesta. Ahora,
En esta ocasión fueron uvas, pero también podemos sustituirlas por frutos rojos que también son aptos para qué delicia. las personas con diabetes. Muy bien. Fresas, arándanos. O sea, esta es la receta, pero digamos que se le puede ir haciendo ahí como algunas cuantas variantes. modificaciones, variantes. Exactamente. Porque cambiar siempre es bueno, ¿no, Ahí está, chef? vean qué bonito. nomás. Exactamente. No. Son nuestras trufas like. Se ve súper profesional. Oiga, pero y si Súper usted pro. es igual de despistado que yo y no anotó los ingredientes, vamos rápidamente a repasarlos para que, como siempre, le eche papel y lápiz. Así. Para estas bolitas de uva con nuez vamos a requerir, para 4 porciones, 24 uvas, Media taza de nuez triturada, 3/4 de taza de jocoque media taza de yogur natural, y pues los palillos, que como ya decía la chef, pueden ser de estos como de brochetas, pueden ser palillos más chiquitos, los que uno tiene en casa. Y miren, como presentación, pues este botecito con arroz pintado queda perfecto para sorprender a sus visitas. Chef, se ve tan bonito que hasta me dan ganas como de agarrarlo de adorno, ¿eh? ¡Qué bonito! Como para ponerlo en la entrada de mi casa, chef. Se ve lindo, se ve Muchas perfecto.